Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Fíjense que la clase pasada, bueno, la sesión pasada, la sesión pasada, estuvimos revisando mucho la parte de lo que es la parte ontológica de la matemática, ¿no? Es decir, la esencia, la naturaleza de la matemática, ¿no? Estuvimos como tratando de reflexionar acerca de ella. ¿Y por qué? Digo, porque eso nos va a dar, nos va a llevar precisamente a lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y eso nos va a llevar totalmente a lo que se pretende, por ejemplo, con los preceptos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando, mis estimados colegas. Hoy vamos a trabajar esta parte que les decía, déjenme, te va a estar entrando alguno de sus colegas. Ok, ahí está, listo. Ah, ok, ok. Bien, hoy vamos a trabajar efectivamente algo que tiene que ver con esas experiencias matemáticas con sentido. ¿Qué cosas, qué elementos deben estar presentes, colegas? Desde, obviamente, voy a hablarles desde investigaciones, desde un poco la ciencia, desde un poco la experiencia también de esta mezcla. Vamos a hablar desde epistemología hasta cosas que tienen que ver con didáctica, ¿no? Y es que eso es lo verdaderamente interesante de lo que nosotros hacemos. La sesión pasada discutíamos acerca de, de que una cosa es dominar el campo disciplinar de la matemática, ¿no? Y otra muy distinta es poder compartir, ¿no? Poder crear un puente entre eso que nosotros sabemos, colegas, y lo que nuestros muchachos, nuestros alumnos, pues pueden aprender, desean aprender, y es necesario que aprendan, ¿no? Y es todo un asunto, porque para poder lograr eso, decía Aristóteles que ah, para que haya alguien que enseña, pues tiene que haber alguien que aprenda, ¿no? O sea, es decir, la voluntad de los estudiantes tendría que estar en pos del aprendizaje. Y ese es creo que uno de los primeros asuntos que regularmente tenemos, y sobre todo en esta ciencia, que es la matemática. Sin embargo, afortunadamente, con el tiempo hemos avanzado un poco en ciertas ciencias, ¿no? Una de las ciencias que es relativamente joven, le estoy hablando de 1976 por ahí, 1970, que se empiezan a crear los primeros preceptos de la didáctica, de la matemática, precisamente, colegas. Se empieza a notar que no basta con saber matemáticas, sino hay que saber compartir, enseñar, ¿no? Y ahí empieza la ciencia. Y es justo lo que vamos a tratar de discutir un poco el día de hoy. Insisto, un poco también metodológico y vamos a irnos por ese camino, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, estimados colegas. Fíjense que actualmente estamos inmersos en algo que Bauman, ¿no? El buen Sigmund Bauman, sociólogo, le llamó la modernidad líquida. Es decir, estamos inmersos en un tipo de sociedad que tiene ciertas características. Y todas esas características impactan en muchas dimensiones mismas de la sociedad y del ser humano. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto podríamos decir que es precisamente esta inmediatez, ¿no? Esta nulo interés hacia el conocimiento. Y eso genera un problema en cuanto al conocimiento que se está generando actualmente. Y entonces, lo que hacemos dentro del aula se vuelve aún más relevante. A veces se convierte en el último bastión, colegas. Es el último, suena, yo sé que suena muy idealista, pero a veces la escuela es el último bastión para salvar a los muchachos, a los estudiantes. Porque a veces ellos en casa no tienen todo ese apoyo, en casa no tienen ningún asunto, no tienen un ambiente alfabetizador, ¿no? No tienen a nadie que les ayude, que les enseñe, que los guíe, que les ayude a forjar un proyecto de vida, colegas. Y eso es algo que es terrible, ¿no? Entonces, fíjense, esta modernidad líquida está motivada precisamente por eso, que lo queremos todo rápido, lo queremos todo sin que me cueste, sin que tenga un esfuerzo, sin que me haga pensar. Eh, ejemplo, influencers. Influencers que ganan dinero sin haciendo tontería y media, ¿no? Porque hay influencers muy buenos que enseñan ciencia, que enseñan cosas, que nos ayudan a entender bien, pero hay otros que no, ¿no? Es un ejemplo de esta modernidad líquida a la que se refería el buen Bao. Entonces, vamos a comenzar. Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de esto que les digo. Es increíble, fíjense, vamos a ver porque me encantan los memes, ¿no? Refleja mucho asuntos reales de sociedad, sociales, ¿no?
Ven esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí están dos chinches, ¿no? Peleándose, dos garrapatas probablemente. Y una le dice a la otra, ¿no? El perro es redondo y la otra, no, pues no, pues es plano, ¿no? Redondo, plano. Y están ahí peleándose. Pues resulta que en realidad están en un tapete, ¿no? Ni siquiera estaban en un perro. Entonces, vayan pensando en lo que hay trasfondo de estas imágenes, porque hay mucha profundidad, ¿no? Fíjense, actualmente, y hay una cosa que me gusta de este movimiento, el movimiento terraplanista, que precisamente se cuestionan todo, y eso está bien. El escepticismo es bueno, mis estimados colegas. Pero aquí lo terrible es ir en contra incluso de las evidencias. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que la Tierra fuera plana. Uno de los... De hecho, esto lo resolvió Aristarco, ¿no? Y Parco hace siglos, ¿no? Allá en Grecia, ¿no? Si la Tierra fuera plana, imagínense un eclipse. ¿Cómo sería? Fíjense, ¿no? Ahí está. Ni siquiera alcanzaríamos a ver ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, hay mucha evidencia que obviamente no es tan evidente probablemente, pero que implica analizar, pensar, usar el raciocinio. Fíjense, estimados colegas, que derivado de esta modernidad líquida que yo les platico, se ha surgido un fenómeno, ¿no? Incluso por ahí a uno de ustedes, a una maestra, le compartía precisamente ese libro, porque ella me hablaba un poco de este por qué llevaba a cabo sus actividades, ¿no? Y fíjense, este fenómeno, estimados colegas, está caracterizado por lo siguiente, pongan mucha atención. Y es un fenómeno que van a encontrar muy seguido, incluso entre colegas. Fíjense, tenemos, por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. Voy a poner estos ejemplos y quiero que me compartan, si quieren, en el chat, si alcanzan a entender de lo que estoy hablando. Fíjense. Ah, dice la maestra Rocío. Me imagino que es su internet. Los demás me escuchan bien, ¿verdad? O escucha cortado. Mm, Se escucha bien. excelente. Muchas gracias, maestra Lupita. Ok, fíjense, aquí un ejemplo, ¿no? El Ejecutivo plantea subir un 8% el sueldo de los funcionarios en 3 años. Y ahí viene luego el asunto. Propuesta contempla una subida para este año, ¿no? 3,5%, un 1,5% adicional al 2% aplicado desde enero, un 2,5% en 2023 y un 2% para 2024. ¿Qué entendieron de esto, estimados colegas? ¿Qué es la palabra que más les llamó la atención? Pueden escribir en el chat, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuál es la palabra que más les llamó la atención? Yo creo que subir, ¿no? Subir el sueldo. Esas tres palabras, ¿no? Y aquí hay un asunto. Ahorita vamos a tratar de exactamente, dice, claro, la maestra Araceli, la maestra Lupita, claro. ¿Y qué creen? El 8% dice el maestro Pablo, claro. Pero no analizamos a profundidad, fíjense. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí. ¿Sabes que 6/5 de la población mundial tienen serios problemas para entender matemáticas? Y contestan, ¿no? Pero qué vergüenza. A ver si alguien encuentra el error ahí. Gracias, maestra Victoria. Fíjense. ¿Ves? No cabe. Hablan de meter en una taza algo, ¿no? Ahí en este caso es una referencia a un país, ¿no? Es que soy de letras. Vayan pensando en este fenómeno que les trato Exactamente, maestra Lupita. 6/5 estaría diciendo que es más de un entero, ¿no? Un entero, un quinto. Fíjense, está hablando más del total, del uno. Interesante, ¿no? Vean, por ejemplo, este, ¿no? Esto es justamente lo que refleja el estado actual de la mayoría de nuestros estudiantes, de nuestros muchachos. Malentender, ¿no? Malinterpretar datos por conveniencia, ¿no? Y esto es interesante. Fíjense que hay un autor, y te lo vamos a conocer un poco, que precisamente caracteriza este fenómeno, aunque no está tipificado todavía como, pues, digamos, en la bibliografía oficial, pero tiene un libro escrito y me parece que es un fenómeno bastante interesante. Y es el fenómeno, y fíjense, colegas, esto es interesante. Este fenómeno se da incluso en personas con un nivel alto de estudios. Ojo, eso no tiene que ver
con que hayas estudiado o no. Incluso hay personas sin estudios que tienen mayor afinidad, ¿no? Y te van a ver a qué me refiero. Es el anumerismo, estimados colegas. ¿Alguien había escuchado sobre este concepto de anumerismo? ¿Alguien sabe o se imagina qué significará este pequeño concepto? Y vean, de hecho, como lo dice John Allen Paulos, que es el autor, él dice que se da en personas que incluso tienen doctorados, tienen maestrías, son personas que muy estudiadas, ¿no? Personas cultas, no, no tiene nada que ver con eso. Numerismo. Fíjense, vamos a ver qué es. Porque esta es una de las razones, colegas, por las cuales la matemática se ve como algo terrible. Vamos a ver. Ustedes me dirán si pasa o no pasa, mis estimados colegas. Me gusta, dice la maestra Dulce Maya, claro, como la falta de comprensión numérica, sí, mi estimada maestra, tiene que ver con ello, fíjese. Vamos a ver esa definición, si pueden apúntenla por ahí, porque la vamos a discutir muchas veces. John Allen Paulos escribió un libro que se llama Innumeracy, Mathematical Literacy and Its Consequences, ¿no? Es decir, él le llama una especie, efectivamente, gracias maestra, la falta de cultura numérica, no comprender bien los números y sus significados, claro, es una especie de analfabetismo numérico. Analfabetismo numérico, mis estimados colegas. Y eso nos pega muchísimo a nosotros como profesores, ¿no? Por eso les ponía este ejemplo hace rato, ¿no? Realmente, para poder entender lo que está diciendo, porque aquí, fíjense, esto es interesante, porque los medios de comunicación incluso los manipulan haciendo uso de ese numerismo. Ellos conocen que existe anumerismo, colegas. Entonces lanzan cosas como estas bien enredadas, fíjense. Tendríamos que sentarnos a ver, primero, ese 3.5 qué significa, ese 1.5 el 2 qué, ¿no? Y todos estos que está mencionando. Tendríamos que ver efectivamente qué está pasando ahí, porque casi, hacia ojo de buen cubero, si lo suman, casi da los 8%, ¿no? No lo sé, por ahí súmenle. Casi da el 8%, entonces puede estar refiriéndose a ese, ¿no? Entonces, fíjense, nos manipulan con esas cosas. Y es bien interesante porque ese numerismo, estimados colegas, ese analfabetismo numérico, efectivamente, como estaban diciendo ahí en el chat, ¿no? Es la incapacidad de manejar adecuadamente las nociones fundamentales de número y azar. La aritmética, estimados colegas, la aritmética, la estadística, ¿no? ¿Vale? Incapacidad de manejar adecuadamente esas nociones fundamentales de número y azar. Vamos, lo que nos atañe a nosotros, estimados colegas, es que tiene algunas consecuencias con respecto a la sociedad, con respecto a nuestros estudiantes. Primero, es a las personas más susceptibles a la manipulación, lo que les decía. Si yo les invento algo y les pongo números, porcentajes, soy capaz de creerlo sin siquiera analizarlo, ¿no? Ven la televisión. Analicen, ahora que ya conocen este concepto, analicen los periódicos. Muchas veces esos datos que ellos dan tienen muchos errores, colegas, muchos errores. Pero es porque saben que la gente no va a ir más allá, no va a analizar lo que está ahí, y no lo va a entender además. Fíjense, otro de los problemas, un segundo problema, es precisamente que vamos a aceptar conclusiones sin discutir absolutamente nada, porque vamos a dar por hecho que como no sé matemáticas, como no me interesa la matemática, quien está usando matemáticas para argumentarme o contraargumentarme, pues tiene la razón, ¿no? Por ejemplo, un tercer asunto, mis estimados colegas, caer en errores de apreciación que posibilitan tener juicios y opiniones objetivas, ¿no? Esto, digo, justo lo que platicábamos, ¿no? Y para mí, la más terrible de todas estas consecuencias, genera, ¿no? Miedo, error o poco interés hacia el aprendizaje de la matemática. Y es el clásico, que lo haga la maestra Lupita, porque ella es matemática, que lo haga la maestra Maya, que ella es matemática, ¿no? Fíjense, que lo haga el maestro Pablo, él es matemático, ¿no? Que haga la cuenta. Ese es el modo más simple de describirlo. Este numerismo, colegas, penetra totalmente en la sociedad y penetra además en nuestros estudiantes, porque ellos en este uso de la tecnología se pierden en los TikToks, se pierden en el Instagram. Bueno, ya que si no usan Instagram, me parece que ya más usan TikToks y otras cosas, ¿no?
Entonces, fíjense nada más, ¿no? Pero la pregunta aquí es, nosotros somos educadores, ¿no? Nosotros somos personas que trabajamos precisamente con estas mentes que actualmente están inmersos en esta sociedad en la cual no tienen conciencia histórica. Ellos no saben de matemáticas, no saben de geografía, no saben de historia. Es un problema muy grande. Yo sé que muchos de ustedes sufren con estos asuntos. Esa falta de conciencia histórica, de la capacidad de racionalizar las cosas, estimados colegas, ¿no? Fíjense, mira, por ejemplo, dice la maestra Lupita, como las ofertas del Buen Fin, es correcto, maestra. Fíjese, este es un buen ejemplo. Ese del Buen Fin, es interesante lo que sucede, porque terminamos pagando más, ¿no? De lo que valía ese aparato, por ejemplo, ¿no? Mire, por ejemplo, dice la maestra Rocío, eso es el concepto de número que se inicia en el preescolar, el significado y el símbolo es correcto, maestra. Cuando no se vuelve significante o significativo ese concepto, empezamos a tener problemas muy, muy grandes, como efectivamente dice la maestra Rosaura. Nos limita hacia el gusto por la matemática. Exactamente, empieza a generarse barreras, barreras que se van aumentando, aumentando, como una bola de nieve, colegas. Fíjense, ¿cómo hacemos? Quiero que piensen en esta pregunta, es una pregunta retórica totalmente, no me necesitan responder ahora. ¿Cómo movemos la voluntad del otro hacia la profunda belleza de la matemática? Es claro que a nosotros nos gusta, es claro que a nosotros nos apasiona, colegas, todos están aquí. Nos gusta, tratamos de entenderla, tratamos de mejorar, tratamos de aprender para poder compartirle a otros, ¿no? ¿Cómo mover esa voluntad de nuestros estudiantes? ¿Cómo hacerle para que, porque, insisto, está claro que alguien que no desea aprender no va a aprender nunca. Eso es un hecho. ¿Cómo hacer, convencer, cómo mover esa voluntad del otro, ¿no? Para que vaya en pos de su propio aprendizaje. Claro, dice, por ejemplo, no verlo como problemas, claro, esa es una buena idea, definitivamente. Podemos verlo como retos cognitivos. Y fíjense, no sé si alguien conozca esta obra. Si la conocen, pues ahí escríbanme, ahí en el chat, ¿no? Esta obra es bien interesante porque vamos a analizarlo un poquito. Es una obra del Bosco, ¿no? Efectivamente es el Jardín de las Delicias, mis estimados colegas. Es una obra bien interesante eh, de Euronymous Bosch, mejor conocido como el Bosco. Quiero que la analicen 2, 3 minutitos. Quiero que analicen bien, 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 bien. Y que me digan qué creen que el autor estuvo representando ahí. Analícenla 2, 3 segundos, 2, 3 minutos, perdón. Vamos a discutir sobre lo que ustedes están viendo. Analicen, vean todo, vean las imágenes. Vayan profundo, ¿eh? Vayan mucho, muy, muy profundo, colegas. Claro, tiene cosas más profundas, ojo. Esto tenía tintes teológicos, filosóficos, ¿verdad? El contexto, la época en la que la pintó, ¿verdad? Pero, ¿qué ven? Así que ven sus ojos de maestros, mis estimados colegas. Dice, por ejemplo, el maestro Efraín. Bueno, él sugiere, despertando la curiosidad, el asombro y el deseo de comprender el mundo a través del lenguaje matemático. Definitivamente, mi estimado maestro Efraín. Dice la maestra Carla, las matemáticas en diversos planos, interesante, interesante. ¿Qué ven aquí, estimados colegas? ¿Alguien puede levantar su mano, prender el micrófono? Adelante, colegas. O lo quieren escribir en el chat, con gusto lo leo. ¿Qué ven ahí? Ahora quiero eso que iban a decir o que van a escribir, quiero que lo hagan de manera análoga. Mira, voy a leer lo que pusieron los colegas. La imagen muestra que las matemáticas están en todas partes, diversidad, matemáticas en diversos contextos. Es muy compleja, dice el maestro Pablo. Definitivamente, maestro. De hecho, esta obra se analiza por pequeños cuadros. Si usted observa, si mira en cualquier parte de la obra, va a observar que hay algo que está pasando ahí. Entonces, es muy compleja de analizar porque hay que ir parte por parte, eso es cierto, ¿no? Conteo, estimación, cálculo, simetría, socialización, comprensión, bien. Sincronía, simetría, formas, espacio, figuras, parte de la creación. Claro, maestra Dulce. De hecho,
se inicia, ¿no? Ahora quiero que se imaginen, vamos a hacer una analogía. Dice la maestra Victoria, leemos ese y les lanzo la tarea que sigue. Dice la maestra, esta imagen puede provocar desde admiración hasta confusión. Y eso mismo ocurre cuando enfrentamos un problema matemático. Gracias, maestra Victoria, muchas gracias. Para allá iba yo. Fíjense, quiero que se lo imaginen, gracias, maestro Alejandro, que se lo imaginen así. Tres momentos, ¿no? ¿Cuál es lo que hicimos en la clase pasada? Tres momentos fundamentales. Aquí todo es felicidad, todo es tranquilidad. Imagínense que en el segundo momento les lanzo un problema. Lanzamos un problema más. Quiero que se imagine esto como su mente, su cerebro, sus ideas, su mente, ahí la parte cognitiva. Aquí, pues, relax, ¿no? Ya no chisme, seguramente relajado. Les lanzamos un problema a los muchachos y seguramente se pone así, estimados colegas, se vuelve caótico el asunto. De hecho, es correcto, maestra Rocío. Hay por ahí una versión de que muy probablemente tenía alusión al infierno de Dante, ¿no? De Dante Alighieri. Bien. De Goethe, perdón. Fíjense. Entonces, fíjense el asunto aquí. Lanzamos un problema, llevamos a los muchachos aquí, a este caos, ¿no? Luchas internas todo el tiempo. Y bueno, un tercero que se vuelve caótico totalmente. O no llegan al resultado, seguro se quedan aquí, ¿verdad? Pues si llegan al resultado, seguramente se ordena de nuevo como en el uno. Esto es interesante, porque además el Bosco, además, hace alusión, colegas, es una crítica a la sociedad. Él era una especie de visionario y él ya desde esas épocas ya vaticinaba que la humanidad, precisamente como dice la maestra, desde la creación, acuérdense que en ese tiempo pues, la religión que dominaba pues, el cristianismo, por eso el asunto, la alusión a la pureza, ¿no? De la creación. Y entonces empieza a hablar de esto precisamente que decían ustedes ahí, ¿no? Cuando empezamos a convivir, a estar con otros y lo que sucedería, ¿no? Después, en un tercer momento. Así pasa con la mente, colegas. Así pasa con la mente y por eso es importante tener herramientas que nos ayuden a organizar, a ordenar de manera momentánea el pensamiento. Ese es nuestro trabajo. Y efectivamente lo que le decía, el tercer momento, pues es el reflejo de la sociedad posmoderna, lo que estamos viendo actualmente. Entonces, estamos en este momento, estimados colegas, donde lo que más nos importa, les decía hace rato, es la inmediatez. No me interesa lo que le pasa al otro, me interesa lo que yo no puedo tener, lo que yo pueda acumular, lo que yo puedo obtener de manera inmediata. Y eso nos lleva precisamente a esto, colegas, que es algo que tenemos en nuestras aulas todos los días, el problema de cómo se está forjando el conocimiento en nuestros muchachos. Esto es uno de nuestros problemas máximos. ¿Cómo, de dónde están adquiriendo ellos conceptos? Porque muchos de esos conceptos, estimados colegas, tienen un sesgo enorme, son conceptos erróneos, son conceptos donde los muchachos pues no tienen esta capacidad de poder analizar de manera profunda lo que están aprendiendo, fuera del aula me refiero, ¿no? Incluso, seguramente les ha pasado, han sido cuestionados por algunos de sus muchachos, ¿no? Obviamente, pues porque tienen ahora, actualmente, pues, digo, de todas las herramientas, que sigue siendo muy funcional, pues está Google, ¿no? O sea, Google. Y actualmente la IA, que es una gran base de datos, ¿no? En tiempo real. Y eso nos lleva a otra cuestión, porque estamos tan seguros de lo que sabemos, que nosotros, como profesores, nos paramos ante nuestros muchachos y aseguramos que lo que estamos compartiendo es la realidad, ¿no? Esto es parte de nuestro trabajo. ¿Cómo sabemos que realmente lo que estamos compartiendo es correcto? ¿Qué evidencia tenemos de ello, estimados colegas? Como les decía, hoy, nuestro trabajo, nuestra discusión de hoy va a versar mucho en torno a la epistemología. Es necesario. Y vamos a ver una posible respuesta a esta pregunta que les hacía. ¿Por qué estamos tan seguros que sabemos? ¿Qué evidencia tenemos de ello? Una posible respuesta obviamente, desde la ciencia, desde la teoría, ¿no? Desde la misma experiencia, estimados colegas, es porque confiamos en la ciencia. Todo lo que tenemos hasta el día de hoy ha sido gracias a la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? ¿No?
Fíjense que dice Popper, Karl Popper, que es uno de los máximos detractores, por ejemplo, de la ciencia actual, de la ciencia de Newton, se ha atrevido a criticarla en un buen asunto. Dice que la ciencia avanza a través de hipótesis audaces y falsaciones severas. Él tiene una teoría, colegas, pues a alguien le gusta indagar, que se llama el falsacionismo. Él dice que hay que refutar una teoría, ajá, hasta que no quede duda de que es real, de que realmente atiende al fenómeno que está observándose desde esa teoría. Que no quede ninguna duda, hay que atacarla totalmente. Y eso es interesante, ¿no? Es muy interesante porque les decía, el escepticismo es una herramienta muy poderosa tendríamos que tener todos, ¿no? Entonces, fíjense, decía igual Karl Popper, que nosotros todos, incluso nosotros cuando estamos dentro del aula, colega, pues, al confiar en la ciencia, al confiar en los preceptos que nos dicen, dice que partimos siempre de alguna teoría previa que orienta nuestra atención hacia unos hechos más que hacia otros. Esto es interesante. Nosotros, fíjense, confiamos ciegamente en Piaget, confiamos ciegamente en Vygotsky. Y digo, claro que podemos confiar en ellos, porque por ejemplo Piaget pues, era biólogo, obviamente sigue la línea del darwinismo, por eso su teoría es tan profunda y tan ruda todavía, ¿no? Aunque solamente atiende a la parte individual de la parte cognitiva, cómo aprendemos de forma individual, colegas. Obviamente Vygotsky, pues el tipo no solamente era psicólogo, tenía una carrera previa que le permitía, era lingüista, claro, que el señor tenía todas las tablas para decir cosas, ¿no? Y aún así, Karl Popper dice eso, estimados colegas, que podemos debatirles, ¿no? Podemos refutar esas teorías, claro que sí, pero cuando nosotros nos agarramos de una de ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que tuvo en boga hace tiempo el constructivismo, si nos agarramos de ella, colegas, nuestra atención se centra en un fenómeno que estamos observando, que es la construcción por parte de los muchachos, de los estudiantes, a través de nuestra guía. Por eso dice que las teorías que usamos dentro del aula, esas aproximaciones didácticas que usamos, nos hagan de cuenta que nos dan unos lentes que solo nos permiten ver ciertos hechos. Y eso es interesante, ¿no? Y a través de esas teorías, obviamente, intentamos solucionar problemas, ¿no? En este caso, didáctico. Sí, claro, ¿no? Es ciencia. Alguien diría, ¿por qué voy a desconfiar de la ciencia, no? Está probada, está demostrada. Además, para poder lanzar una teoría, tiene que haber un consenso de expertos de manera previa, ¿no? Fíjense, ya entrando en materia, estimados colegas, eh, decía Mario Bunge, lastimosamente, pues falleció durante la pandemia, ¿no? Un epistemólogo argentino. Decía que mientras los animales solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Es lo que hemos hecho. Él mismo decía, nuestro asunto acá no es padecer la existencia, es construir otros universos. Eso es lo que tendría que ser nuestro camino, colegas. Estemos donde estemos. No somos Homo faber, ¿no? No solo estamos para producir, estamos para crear cosas. Eso es algo que nos intentaban arrancar todo el tiempo, estimados colegas. Sin hablar de colores ni de política. Ustedes saben que lo que mueve al mundo es la economía. Y parte de ese asunto venía esta intención de hacernos individualistas, de no ver al otro, y casi lo logran, colegas. Por eso quiero que observen la sociedad en la que estamos actualmente. Observen a su vecino, observen a sus vecinos. En muy pocos lugares hay una red organizada de vecinos que se cuiden unos a otros. Ya no existe eso, colegas. Había una intención de separarnos, de no permitir juntarnos. Y eso es interesante, ¿no? Es dominio, es control. Y sigue pasando, estimados colegas, de otras formas. Por eso el anumerismo, el saber matemáticas, el aprender matemáticas para usarlas es fundamental, colegas. Porque ustedes lo saben, la matemática no solo es hacer números. La matemática tiene una consecuencia muy importante. Genera estructuras mentales que nos permiten ser más asertivos en lo que hacemos, colegas. Eso es la cosa más maravillosa que puede existir. Y entonces, en este proceso, ¿no? En este proceso de discutir ideas, de tratar de entender al mundo, de tratar de entender esos fenómenos que estamos observando, construimos un mundo artificial. Ese mundo artificial, ese robusto y creciente cuerpo de ideas,
llamado ciencia. Una definición bien que me encanta, que da Bunge, ¿no? Robusto y creciente cuerpo de ideas. Y ese robusto y creciente cuerpo de ideas está presente en nuestras aulas todo el tiempo. Es lo que sustenta nuestro trabajo, colegas. Es tan profundo, es tan grande, que a veces no alcanzamos a abarcarlo. ¿Cómo hacer para que ese cuerpo inmenso, ese cúmulo de ideas que tiene mucha demostración, que tiene muchos autores detrás de ello, vaya a los muchachos y además no solo vaya a ellos como quien da un taco masticado, ¿no? Sino vaya a ellos de manera consciente, que ellos lo reciban de manera consciente, lo analicen e incluso lo discutan. Eso es interesante, ¿no? Y nos lleva a esta pregunta, ¿cómo construimos, ya que sabemos que existe, que tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo construimos? ¿Cómo se construye ese cuerpo robusto de conocimiento, colegas? Es interesante, todos los días vamos en ello. Eso dentro del aula. Y el aula de matemáticas, colegas, es algo dinámico, no es algo estático. Creemos que todo está escrito en la matemática, no es cierto. No es cierto, colegas. Existen herramientas, existen preceptos, existen teoremas, pero podemos encontrar todavía muchos caminos de solución a ciertos problemas. Hoy lo vamos a intentar, ¿no? Fíjense. Y sobre todo, ¿cómo le damos certeza a eso que sabemos? Vamos a ir viendo, ¿no? Una forma es una idea, una hipótesis que vamos a discutir y vamos a tratar de demostrar hoy, es pues aproximándolo y analizándolo desde la luz cegadora de un campo disciplinar, ¿no? Está validado por un grupo de expertos, por ejemplo, la matemática, ¿no? Es una manera de darle certeza a lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Antes de irnos a eso, hay algo interesante que sucedió. La nueva escuela mexicana, estimados colegas. A nosotros ya nos tocó, como profesores, este cambio hacia este intento de filosofía educativa nueva, ¿no? Se movió la base, colegas, se movió todo, ¿no? Por eso les preguntaba qué había cambiado, ¿no? Al respecto. ¿Qué cambió con respecto a todos los anteriores asuntos que estábamos trabajando? Cambió todo, todo. Al menos históricamente se movió todo, colegas. Todo lo que conocíamos se intentó mover. Por eso ha costado muchísimo, muchísimo llevar a cabo estos preceptos, colegas. Incluso hay lugares donde no se pudo entrar. Y nuestro asunto es, claro que criticar esta parte. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué nos sirve, qué cosas son interesantes y a partir de ahí, qué cosas interesantes debo decírselos, qué nos sirve. Pues en primera cambió toda la esencia, todo su asunto inmaterial, ¿no? Del aprendizaje, del conocimiento, de la parte ontológica, ¿no? Se cambió. Fíjense, hubo cambios bien interesantes. Principalmente se dieron cambios epistemológicos, colegas, metodológicos y didácticos. Pero desde luego que hubo cambios ontológicos también. Se trató de llevar hacia una especie de humanismo que intentaba o intenta ser muy mexicano, ¿no? Cosa que nunca había pasado. Y de hecho incluso muchos decían que no podía existir porque pues no hay humanistas mexicanos. ¿Cómo no? Hay humanistas mexicanas. Ahí les recomiendo, luego les voy a mandar un libro o varios libros de la doctora Luz García Alonso, una humanista ya falleció desafortunadamente, una filósofa mexicana, cuya aportación precisamente fue a lo que le llamó la filosofía de la eficacia, que era, ok, todos decían, bueno, la filosofía está en la mente y se queda ahí. Ella dijo, sí, pero se puede observar a través de la conducta del ser humano. Cuando tu cabeza tiende al orden, ¿no? A la contemplación, al orden filosófico, a esa parte, cuando forja virtudes en el orden del intelecto, las acciones se vuelven coherentes y toman ciertas formas. Y estableció una serie de preceptos que son muy interesantes. Con gusto se los comparto ahí, si alguien tiene tiempo, léaselo, colegas. Ayuda mucho. Fíjense, ¿por qué tuvo que haber estos cambios? Uno, por lo que les mostré hace rato, el anumerismo, porque ya no éramos capaces de analizar esos números, colegas. Estábamos atorados en ese asunto, ¿no? Por ahí los que dicen los colegas, ¿no? Sí, exactamente, maestra Rocío. Exactamente. Fíjese qué sucedía. Y hablo de manera general. En matemáticas, estimados colegas, los
la manera en que se trabajaba era literalmente priorizando, ojo, no porque no sea necesario, la memorización de hechos, ¿no? Prioritariamente. Porque la memoria es necesaria, si no, ¿cómo regresamos a casa? Si no, ¿cómo se acordaron que hoy tenían curso conmigo, ¿no? ¿Cómo saben cómo entrar a sus correos? ¿Cómo saben cómo se llama sus esposas, sus hijos, su familia? La memoria es necesaria, ¿no? Pero es la base. Cuando priorizamos en la matemática y todo lo queremos hacer desde la memoria, pasa muchos fenómenos que más adelante vamos a analizar. Bueno, otra cosa, se priorizaba también el desarrollo de fluidez y precisión procedimental, es decir, me interesaba que los muchachos acaben rápido, no me interesa que desarrollen pensamiento, me interesa que acaben rápido, que incluso sean buenos calculistas, pero no buenos pensadores. Hay una gran diferencia, que algún día si quieren discutimos. Y luego también, estimados colegas, pues obviamente estaban basados en principios muy empiristas y conductistas. Que de cierto modo, insisto, el conductismo en ciertos momentos es necesario por el tipo de edad y esta discusión, porque ahí se puede analizar de la neurociencia, ¿no? Pero son tres cosas que estaban presentes. Entonces, mi trabajo está centrado principalmente en tareas que tienen que ver con el libro de texto específicamente y con ciertos materiales educativos. Fíjense, estimados colegas. Claro, es que efectivamente, estimada maestra, es una habilidad intelectual. Fíjense, si seguimos por ese lado, estimados, este es un análisis que estoy haciendo, es una crítica, desde la experiencia y desde un punto de vista crítico, ¿no? Digamos, colegas, si seguimos por ese lado de la pura memorización, íbamos en contra de la naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje no tiene ese asunto, no parte solo de la pura memorización, colegas. Pero es que están entrando algunos colegas. No parte específicamente de la pura memorización. Por lo tanto, la nueva escuela mexicana lo que intentaba, ¿no? O lo que intenta es no basarse solo en el contenido, porque entonces de ahí, obviamente, pues, ¿qué pasaba? Pues los exámenes todos eran de memorización, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no fuimos forjados así? ¿Qué implicaba? Pues pongo 10 ejercicios y si los resuelves es porque dominas el método y listo. Cuando el enfoque de la matemática, desde hace muchos años, porque la ciencia ha avanzado y se ha dado cuenta que es necesario, es la resolución de problemas, colegas. Ese es el centro de la enseñanza de la matemática, ojo. Resolución de problemas es el enfoque más adecuado, porque ese enfoque permite desarrollar pensamiento, no velocidad. ¿Vale? Entonces, fíjense, la nueva escuela mexicana lo que intenta es esto. Intenta su trabajo en la construcción de conjeturas propias que nos permiten resolver problemas, lo que les decía, ¿no? Es decir, colegas, y eso es lo que vimos la sesión pasada. La idea es cómo hacemos o cómo logramos que esto suceda, colegas, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso que se enseña sea significante, tenga sentido y permita resolver problemas? Es muy sencillo, en esencia, pero muy complejo en el diseño, permitiendo que quien desea aprender sea quien construya esa abstracción de la realidad que observa. Eso lo discutíamos hace rato, tiene que ver con la esencia misma de la matemática. Por eso le decía, no íbamos en contra, colegas, cuando hacíamos que el muchacho memorizara cosas, cuando en realidad la intención era que usara esas herramientas, ¿no? Para resolver problemas, que use eso que está aprendiendo. Ese es el interés precisamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, colegas? A través precisamente del diseño e implementación de tareas específicas. Y no me refiero a las tareas que se dejan para la casa, me refiero a tareas dentro del aula, que vamos a ver características más adelante, ¿no? Que permitan, desde luego, desarrollar virtudes en el orden del intelecto. Pero, bueno, ¿qué es una tarea, colegas? ¿Qué es una tarea? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, a mí me encanta siempre poner como el ejemplo, ¿no? Siempre me gusta eh, como que lo vivan para después discutir sobre eso, ¿no? Creo que es mejor la investigación-acción. Fíjense, vamos a ver, vamos a ver una tarea. Yo sé que ya es tarde, pero vamos a activarnos un poco, ¿no? Sé que a ustedes les gusta la mate. Vamos a ver un ejemplo, una tarea que diseñé precisamente para discutir cosas con ustedes. Y dice así,
Luis y Rubén son camaradas desde la secundaria, un clásico, ¿no? Casi hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos así, ¿no? Un buen día, Rubén olvidó su celular, por lo que le pide a Luis el suyo. Luis le responde que sin problema, que no hay problema, pero que para usarlo deberá descifrar su contraseña, ¿no? Para tal asunto escribirá un número en cada casilla del dibujo que se muestra. En este caso, Luis ya le regaló dos números a su amigo, ya están aquí, ¿no? Y dice, Luis ya escribió dos de los números, ya está, el 3 y el 4. Pero además le dice, la suma de todos los números es 35. La suma de los números en las tres primeras casillas es 22. Y la suma de los números en las últimas tres casillas es 25. Pregunta, estimados colegas, ¿cuáles son estos números que faltan? ¿Cuáles son estos tres números que faltan en esta parte? ¿Y cómo los encontrarían? Les voy a dar unos minutos, traten de encontrar una solución. Si no encuentran nada, empezamos a discutir ideas. Si alguien tiene una idea que nos quiera compartir, por favor, compártanla en el chat. Levanten su mano, prendan su micrófono y empezamos a discutir esas ideas. Acuérdense que la discusión de ideas en un aula de matemáticas es necesaria, es fundamental. Les doy unos minutos. Si alguien tiene una idea, puede mandarme ahí en el chat y revisamos y le voy diciendo. ¿Cuáles son esos tres números que faltan, colegas? ¿Y cómo los encontrarían? A ver, ya vi que hay algunas ideas. Mm, interesante. Maestra Dulce, maestra Edith, maestra Victoria. Ujú, interesante. Perdóneme. Es que está como siguen entrando algunos. Se pone el. Creo que ya lo ve, maestra. La verdad. Me dice ya. Ya hay tres colegas que ya lo pusieron ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a darle chance a otros. Sí, maestra. De hecho, son los. Como siguen entrando, se haga de cuenta que se pone aquí los ventanitas, ¿no? Sí, disculpen, disculpen, colegas. Es el.
Ahí está. Ya no están las ventanitas. Ah, siguen entrando, perdón, perdón. Ahí está, ahora sí. Se van las ventanitas. 2 minutos. Un minuto más, vamos a discutir. No sé si alguien de maestra. No se preocupe, profe, Francisco. Lo bueno es que puedo volver a entrar. Maestra Beatriz, maestra Victoria, maestra Edith, maestra Dulce. Si alguna de las tres desea compartirnos cómo lo resolvió, cómo llegó a eso, vamos a ver si cumple con las condiciones. Me dice. Así que piénsenlo, analícenlo, me dice quién de las tres quiere. Si alguien más tiene una idea, estimados colegas, porque ojo, lo primero que tenemos que hacer es obviamente validar que esos resultados son correctos, ¿no? Dice claro, sí, claro, ese de ensayo y error es algo que el cerebro hace, ya les había comentado la clase pasada, ¿no? La maestra Wendy también sugiere algo. Vamos a ver, ¿no? Porque ese es justo el primer asunto que hacemos y es justo la pregunta que les hacía hace rato y te vamos a ver. ¿Cómo hago que eso a lo que estoy llegando, colegas, cómo le doy certeza? ¿Cómo hago la demostración que eso es correcto? La maestra Marilu también ya propone. Fíjense, esto que están viendo ahí en el chat, colegas, gracias maestra con estimación y cálculo, eso que están viendo en el chat, si fuéramos matemáticos, puros me refiero, si estuviéramos en el área de matemáticas, no sé, en alguna universidad, ahí media choncha, no sé, en Alemania o en algún área de Oxford o de Harvard o del MIT, resolviendo un dilema matemático, el que empiecen a aparecer eso, colegas, ¿no? Fíjense, eso se llama consenso. En la matemática le llamamos consenso cuando varias personas que están en pos de un problema lo están resolviendo y empiezan a coincidir en los resultados. Eso es consenso, colegas. Y eso es interesante porque eso es una tendencia interesante, ¿no? Porque eso me dice mucho de lo que está sucediendo, por ejemplo, en mi grupo. Cuando los datos empiezan a variar demasiado, ¿no? Es como la campana de Gauss, cuando empiezan a concentrarse en un solo punto, pues aparecería como algo así bonito, ¿no? Como que todo está acumulado aquí. Pues digo, qué genial, mis muchachos aprendieron algo, ¿no? Pero cuando empieza a ser tan disperso, ahí hay algo, ¿no? Algo está pasando. Afortunadamente aquí está haciendo esa tendencia, se está yendo como a la campana de Gauss, ¿no? Bien. Maestra, ¿alguien de ustedes, maestra, que me quiera explicar, que nos quiera explicar a los colegas cómo lo hicieron, pero hablado? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo, colegas? Claro, ya sé que ya lo pusieron ahí. Maestra Marilu, muchas gracias. Anímese, gracias. Escuchamos. Cuéntenos cómo lo hizo. Así, cuéntenos ya cómo fue su proceso cognitivo. ¿Qué estrategia utilizó, maestra? Escuchamos, muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Pues primero hice el primer cálculo de sumar los tres primeros, y que me dieran los 22. Ahí tuve algunos errores porque pues ya sumando ese y los otros restantes me tenían que dar 25. Entonces hice un cambio de números y fue como obtuve, coincidí en algunos que que los vi, pero el resultado era 7, 12 y 9. Pero sí tuve algunos errores. Entonces hasta que lo concreticé, fue del modo que lo obtuve. Interesante. O sea, maestra, de hecho, que estoy seguro que las demás que llegaron al mismo resultado lo hicieron algo muy parecido. ¿Alguien tiene un método distinto, colegas? Maestra Dulce Maya, cuénteme. Buenas noches. Hola, maestra. Sí, hola, buenas noches. No, pues como lo puse ahí en el chat, lo hice por ensayo y error. O sea, primero, pues ya aquí en mi libretita anoté las cantidades que se conocían. Muy Después, bien. pues ya me pasé al extremo de que los de la derecha debían dar como resultado 25 y dije, pues son dos casillas, 25 ya tengo cuatro, o sea, me quedan 21, lo divido en dos cantidades y ya pues puse como del otro lado veía que debían dar
22, dije, la de la izquierda debe ser mayor que la de la derecha, para que cubriera la cantidad de 22. Y ya así llegué que era 7, 12 y 9, pero luego me detuve a dudar un poquito porque digo, es la contraseña de un celular, por lo regular es de un dígito las contraseñas, y digo, Sí, entonces serán de un dígito, pero ya luego vi que no decía que si era un solo dígito, exacto. nada más que fuera número. Y pues digo, entonces creo que así, aunque a veces en la contraseña dije, pues son dígitos, pero ya puse a la conclusión que había llegado. Mm, Muy buena observación, ¿eh? Fíjese, aquí es interesante y es algo, aquí hay algo detrás también de cuando uno diseña los problemas. mm, Hay que pensar en todo. Fíjese que así como a esta parte le llamamos ensayo y error, a este, fíjese, uno cuando diseña un problema, colegas, y ese es un tip que les doy, hay que siempre pensar en rutas hipotéticas, es decir, imaginarse por dónde se pueden ir nuestros estudiantes y entonces tratar de cubrir todo eso. Ese error está pensado, maestra, porque precisamente quien profundiza en esta resolución y en el proceso se puede dar cuenta de eso. Dice, oiga, pues que en los celulares solo hay un dígito, ¿no? Afortunadamente usted dijo algo interesante, el problema nunca dice, no limita, ¿no? Entonces, eso nos da pie a decir, ok, puede haber dos dígitos, ¿no? Pero es muy interesante. Ese error es correcto. Fíjese, vamos a ver, porque creo que los demás están llegando a esto. Aquí hay un montón de conceptos matemáticos, colegas, si ustedes se dan cuenta. Hay un montón de conceptos, y de hecho muchos lo han estado diciendo. Estimación, aproximación, ensayo y error. Hay sumas, hay restas, ¿no? Incluso por ahí algunos hicieron alguna división, ¿no? Para intentar encontrar cosas. Fíjese, alguna vez, de hecho, uno de mis estudiantes dijo, oiga, profe, pues yo lo que haría sería, lo que hice fue sumar 3 y 4 y me va a dar 12, ¿no? Esto, ojo, esto es algo que ese muchacho hizo, pero estoy seguro que si hiciéramos otro caso no funcionaría, no pasaría otra vez, ¿no? Pero él me lo demostró así, dijo, profe, yo haría eso, son 12, pues entonces ya nada más voy a buscar, o sea, aquí y aquí, ¿no? Y entonces empieza a variar, ¿no? Interesante, dije, ok, él en su estrategia de solución lo hizo, fíjense, colegas. Pero también este problema tiene otras cosas. Por ejemplo, lo podemos subir, lo podemos subir de nivel, es decir, le podemos elevar el asunto cognitivo, lo podemos llevar un poco más allá, hablando matemáticamente. Sé que en primaria no se usa tanto todavía el álgebra y el preálgebra, ¿no? Pero cuando hablo de esta formalidad matemática, cuando les preguntaba qué tanto podemos o cómo le asignamos certeza a lo que estamos haciendo, colegas, pues una manera precisamente es a través de, por ejemplo, preceptos prealgebraicos o algebraicos. Porque realmente lo que están haciendo aquí es buscar, fíjense, ¿qué sucedería? Ahorita vamos a ver. Déjame, los leo mientras. Ah, no, no pude. Ah, ok. Bien, ok. Excelente, fíjense, es lo que les decía, ¿no? Muy bien, gracias, profes. Exactamente. Bien, ¿cómo está Rocío? Excelente. Y después vamos a analizar lo que Paul ya decía al respecto de eso. Fíjense, ¿qué pasaría, colegas? Esto es un ejemplo, ¿eh? No es el interés el día de hoy, pero solamente es para que veamos esta parte que quiero demostrarles. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí, colegas, le asigno una serie de variables, X, Y, Z? Porque fíjense, este problema es sencillo porque tengo 5 posiciones, ¿no? Pero si este problema, la contraseña fuera más grande, fue una contraseña de 20 números, de 40 números, ¿cuánto nos tardaríamos, colegas? Y eso llega a pasar. Muchos de nuestros muchachos se van a dedicar a asuntos muy parecidos a esto, ¿no? ¿Qué pasaría en ese sentido? Pues miren, allí es donde justamente, ya hace rato la maestra decía, hay cosas que vienen incluso desde preescolar, claro, el asunto de la posición, ¿no? Del número, de lo que significa un número, ¿no? De las cantidades. Y eso es interesante, porque aquí no interesa tanto la cantidad de este número, lo que interesa es la posición donde están esos números y jugamos con eso. Entonces, fíjense, es aquí donde podemos llevarlo al siguiente nivel, insisto, tal vez, sé que los muchachos son avanzados, exactamente, maestra, maestro, los principios de conteo están presentes aquí, colegas. Si no fueron bien cimentados, va a ser un problema porque el niño no lo va a entender y lo van a ver. Nosotros, nuestro trabajo no solo es pensar en la matemática en sí,
es pensar en la cognición que le siga a la matemática que estamos haciendo, colegas. Entonces, fíjense, pensando en que los muchachos pudiesen ir más adelante, ir más allá, pues aquí se puede resolver de este modo, ¿no? Podríamos modelar matemáticamente, porque fíjense cómo pasamos del lenguaje común hacia el álgebra, por ejemplo. Aquí hay una ventaja, les decía, hay posiciones y dos, tenemos una serie de preceptos, que son condiciones que establece el problema. La primera condición dice, la suma de los números es 35, fíjense. ¿Cómo lo puedo poner algebraicamente? Dice, la suma de todos es 35, ¿no? Entonces yo puedo decir esto, algebraicamente, ¿no? Fíjense, más 4 es igual a 35, ¿no? Y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que dice allá. La suma de todos es igual a 35. Y luego, la segunda condición, colegas, dice, la suma de los tres primeros es igual a 22, ¿no? Entonces, pues aquí está, ¿no? 22. Y luego dice, la suma de los últimos tres es igual a 25, que es lo que la maestra decía al principio, ¿no? Ella decía, pues yo lo que fui haciendo fue siguiendo las condiciones, efectivamente. Los últimos tres más 4 es igual a 25, ¿no? Entonces, fíjense, podemos llevar a nuestros muchachos ahora a esta parte de modelar un fenómeno que estoy observando. ¿Cuál es el fenómeno? Pues una contraseña, ¿no? Una contraseña que está en una pantalla y que tiene posiciones. Y entonces, si el muchacho entiende que son cosas que son variables, puedo asignarle una letra, la que sea. Por ahí pude haber puesto MNO, ¿no? ABC, si quiero. Aunque bueno, por convencionalidad, las primeras letras son para constantes, ¿no? Pero entonces, fíjese, en un problema que puede ser mucho más complejo, puedo usar el álgebra, por ejemplo, y entonces le puedo dar formalidad. Entonces puedo resolverlo más fácilmente. Fíjese, creo que voy a hacer un truco. Por ejemplo, aquí, pues x más y, puedo despejarla, y fíjese lo que me va a dar. X más y es igual, serían 7, 7, lo paso para el otro lado, serían 7,35, x más 4, ahí está, más z. Entonces puedo decir lo siguiente, colegas, fíjense. Puedo decir, lo voy a despejar, no, lo voy a despejar aquí, en este, más fácil. Fíjense, x más y es igual a 19. ¿Qué hice? El 3 lo pasé de este lado, ¿no? Pasa restando, 22 menos 19, 22 menos 22 son 19. Tengo el valor de x más y. Y miren, lo voy a despejar en la primera ecuación. Es 3 más x más y, que está aquí, colegas, más 19, más z, más 4, ¿no? Es igual a 35. Y entonces ya puedo despejar a z. Es 19, 22, 26, 35 menos 26, pues ya está, ¿no? Z es igual. 35 menos 26 es igual a 9, ¿no? Ya está. Entonces, ya tenemos aquí el primer valor, que es 9, colegas. Ya van a ver si son los mismos que vamos encontrando. Tengo a Z, pues lo puedo despejar acá abajo, ¿no? Entonces, Y va a ser igual. Equivale 9. 9 y 4 son 13. Y es igual, ¿están de acuerdo? 25 menos 13 son 12. Ya está. Y por último, tengo a Y y a Z, pues lo puedo despejar sin problema, pues, si quieren aquí igual, para encontrar en este caso a X, ¿no? O puedo despejar allí aquí. Pues Y vale 12, 2 y 3 son 15, X es igual, en este caso, 22 menos 15, pues son 7. Entonces ya está. Tenemos los valores, Y es igual a 12, colegas, y en este caso, X es igual a 7, ¿no? Si se dan cuenta, son exactamente los mismos valores que ustedes encontraron. Entonces, fíjense, cómo un mismo contenido tiene una progresión, ¿no? Desde allá donde decía el profe hace ratito, el maestro dice los principios de conteo. Claro, maestra Lupita, es correcto. Desde los principios de conteo, colegas, hasta el conocimiento del número, las primeras operaciones, el cómo jugar con esas operaciones, el que se pueden combinar esas operaciones, hasta poder modelar en una ecuación como esta, ¿no? Como estas. Todo esto tiene sentido. Y además son
esta es una tarea que fue diseñada precisamente con esa intención, ¿no? Esa es la idea, precisamente, estimados colegas. Y vamos a ver, ¿qué elementos estuvieron presentes en el ejercicio anterior? Yo les decía, bastantes elementos, como algunos, pues hay didáctica, ¿no? Hay un poco de metodología, hay contenidos presentes, estimados colegas, claro, déjenme, el desarrollo del pensamiento, claro. Fíjense, como dice la maestra Dulce, no me estoy basando en que mi muchacho o mis estudiantes mecanicen el procedimiento, eso no me interesa, sino que usen esas herramientas cognitivas que vienen de la matemática para resolver un problema que les estoy lanzando, un reto cognitivo, decía el profe hace rato, no hay que decirle problema, ¿no? Un reto cognitivo, el cual tiene la intención de que pienses, de que analices, de que hagas un proceso, ¿no? Seguramente no lo vas a descubrir al principio, pero tienes que seguir intentando, ¿no? Y entonces, colegas, la propuesta de la cual está como detrás de la nueva escuela mexicana es el aprendizaje con entendimiento. Es decir, es un intento de buscar que lo que los muchachos van a aprender se vuelva significante totalmente para ellos, ¿no? Que le den sentido, que dejen de ver a la matemática como algo totalmente frío, carente de belleza, de profundidad y que nunca lo van a ocupar en su vida, ¿no? Por eso, nosotros, como profesores, les decía hace rato, hay que crear un puente, colegas. ¿Cómo creamos un puente? ¿Qué características tiene que tener ese puente? Primero, pues debe ser un objeto de aprendizaje, ¿no? El que ustedes quieran. Ahí es donde entra la creatividad del profesor. Creado precisamente para qué. Yo siempre me lo imagino como una bola, ¿no? Es decir, que nosotros creamos, que tiene ciertas características, ciertas propiedades, la aventamos al muchacho, a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos interactúen con ese objeto de aprendizaje, colegas, y obtengan conjeturas propias, claro, bajo nuestra guía, ¿vale? Y fíjense, curiosamente, lo que dice la nueva escuela mexicana en su libro, de hecho está en su libro, este, en su programa analítico, ¿no? Fíjense lo que dice en su programa, en este creo que es la fase, bueno, dicen todos, pero específicamente la fase 4. Dice, el objeto de aprendizaje de este campo o del campo saberes y pensamiento científico es la comprensión. El objeto de aprendizaje es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como el cuerpo humano, los seres vivos. Fíjese qué interesante, ¿no? Es crear objetos de aprendizaje, ¿no? Para poder, para hacer analogías, para hacer simulaciones, para hacer experimentos, para acercarle a los muchachos, ¿no? A ese objeto que está ahí en la naturaleza. Ejemplo, la lluvia, porque el cielo es azul, la refracción de la luz, ¿no? La velocidad. Es crear esos objetos para que ellos interactúen y obtengan conjeturas propias que a través de la discusión de ideas y la guía de nosotros, colegas, lleguen a convertirse en aprendizaje significativo, ¿no? ¿Por qué es importante entonces centrarnos en el diseño e implementación de tareas? Es decir, en planear una clase, en diseñar un objeto de aprendizaje y a partir de ahí observar esa interacción, ¿no? Y ser parte de esa interacción. Pues primero, porque las tareas, estimados colegas, determinan las características del conocimiento. Lo que les decía hace rato, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para que algo tenga sentido, para que algo tenga certeza? Pues hay que darle la forma de algo. Si nosotros nos acercamos al constructivismo, nuestro objeto va a tener un asunto. Si lo acercamos al conductivismo, va a tener una forma. Cada uno tiene sus propias formas, ¿no? Y a veces hacemos híbridos, ok, pero hay que estar conscientes de que son híbridos. Entonces, fíjense, mediante las tareas y los escenarios instruccionales es posible moldear las características del conocimiento de los estudiantes construyen. Es decir, tienen un aprendizaje con entendimiento, colegas. Por lo tanto, ¿qué debería pasar en el aula? Esto es interesante, sobre todo en el aula de matemáticas, colegas. Es darle solución a tareas, a retos cognitivos que promuevan formas de pensar, formas matemáticas de pensar, ¿no? Que parten, claro, desde formas matemáticas, desde formas de pensar de manera informal. Eso después, con el tiempo, empieza a darle, los muchachos solitos les empiezan a dar forma matemática, colega. Eso es bien interesante lo que decía la maestra. Es una manera muy interesante de forjar pensamiento, ¿no? Sí, claro, mi estimado, fíjese lo que dice el maestro Pablo, a mí me parece fundamental.
Para llevar a cabo una tarea se debe tener bien cimentado lo básico de las matemáticas y ahí entra nuestro trabajo, mi profe. Eso es interesante. Claro, por eso nuestros proyectos, nuestras tareas deben estar adecuadas a nuestros muchachos, ojo, ¿eh? Yo entiendo que hay muchos problemas, muchos temas que los muchachos no dominan. Profe, pues ahí está nuestra posibilidad. No avancemos si ellos no están listos para ir a algo más complejo, ¿no? Eso es importantísimo. Acuérdense lo que decía Auswell, ¿no? Primero, sépase, asegúrese de lo que sus muchachos saben y actúe en consecuencia, ¿no? No podemos empezar ninguna sesión, colegas, si yo no estoy seguro de lo que mis muchachos conocen. Porque si no, miren, de verdad que ese puente no va a existir. Eso es interesante y por eso es importante que estos proyectos tengan esa intención, ¿no? Ya no es, yo sé que es difícil, yo lo sé, tenemos jefes de sector, supervisores que nos presionan, eso lo entiendo totalmente, pero yo creo que lo más importante es lo que pasa en el aula y ahí sí, profes, ustedes son libres de hacer muchas cosas. Porque miren, si logramos esto que están comentando, que estamos comentando, vamos a lograr que se generen relaciones neuronales robustas, colegas. Las tareas, este tipo de tareas que tienen la intención precisamente de que el muchacho, fíjense, explore, ¿no? Discuta ideas de lo que él está viendo, ¿no? Si yo dice, ah, no, pues es que es rojo, no, 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 ¿cómo va a ser rojo? Es morado o es naranja. ¿Por qué? Y empieza a haber una discusión de ideas que permite precisamente llegar a un consenso. Eso es fabuloso para la ciencia, para la matemática, para la historia, para el lenguaje mismo. Ahí está el lenguaje presente todo el tiempo. Este tipo de tareas, colegas, a las que yo les propongo, a las que vamos a revisar más adelante también, claro está, y cómo evaluarlas, claro está, son necesarias en el aula, porque la ciencia nos respalda. Entre más existan ese tipo de tareas, mis profes, más vamos a lograr que estos muchachos tengan aprendizajes significantes. Y obviamente, claro, que sean retos cognitivos, ¿no? Porque si no es un reto cognitivo, entonces no le va a significar, ya lo sabemos, ahí está Piaget, ¿no? En modo individual, si no es un reto, pues el muchacho simplemente lo va a asimilar y no va a pasar nada, ¿verdad? Pero cuando hay un verdadero reto cognitivo, hace que los muchachos tengan que indagar más, tengan que forzarse, ¿no? Aprender otras cosas incluso. Y es ahí donde yo creo que la metodología de proyectos es interesante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo propiciar lo anterior, colegas? De manera muy general, porque vamos a verlo mucho más profundamente en unas sesiones más adelante, esto de la metodología, pero solamente quiero lanzárselo ya. Es a través de una metodología clara, ¿no? Y ustedes lo saben, en educación básica, estos planes nos han dado algunas ideas, ¿no? En cuanto al campo formativo del lenguaje, saberes, ética, lo humano y lo comunitario, y cómo se vinculan entre ellos, cuáles son sus objetos de estudio, ¿no? Y que precisamente parten, estimados colegas, aquí un ejemplo, ¿no? Parten de lo que vamos encontrando en nuestras propias comunidades, ese análisis que hacemos de ese diagnóstico, estimados colegas, y cómo a partir de ahí, cómo podemos forjar, encontrar un origen, una génesis de ese problema y luego entonces lanzarlo hacia un proyecto, ¿no? Y entonces, obviamente hay una propuesta didáctica que tiene que ver con, a grosso modo, colegas, en tres grandes métodos, en tres grandes momentos, ¿no? Que básicamente es detectar el problema, ¿no? Donde pues, obviamente vamos a llevar a que los estudiantes exploren, examinen, presenten ideas, identifiquen problemas, ¿no? Y después, una vez de esa discusión, pues traten de encontrar una solución a ese problema, ¿no? Y hay una serie de habilidades, efectivamente, como decía la maestra hace rato, una serie de habilidades que van a estar presentes, como pues la observación de relaciones, la formulación de conjeturas, la selección, la clasificación, el discernimiento de la información, ¿no? De opciones, y entonces comunicar hacia dónde voy a ir. Claro, para poder obviamente proponer alguna solución a esos problemas. Esta es parte de lo que subyace, colegas, es como la esencia de los proyectos, ¿no? Resolver problemas. Y entonces, fíjense, ¿qué pasaría entonces? Obviamente aquí yo estoy colocando la metodología, estimados colegas, que se ocupan en telesecundarias, ¿eh? Pero es un ejemplo. Ustedes, yo sé que en primarias han elegido, les han compartido. A este yo les propongo esta, obviamente. ¿Qué pasaría entonces cuando armamos un proyecto académico? Que no vamos a profundizar, solamente, yo sé que ustedes ya lo trabajan, solamente quiero
que vean hacia dónde vamos, ¿no? Y que tiene que estar presente en nuestros proyectos muchas veces. Por ejemplo, suponiendo que tuviéramos un PDA, proceso de desarrollo de aprendizaje, que resuelve problemas vinculados al contexto que requieren multiplicar, ¿no? Un ejercicio que funciona bastante bien y que es muy interesante es pensar entonces, estimados colegas, en tres cosas importantes. Una vez que veo ese proceso de desarrollo de aprendizaje, que es literalmente se vuelve mi intención didáctica, ¿no? Es pensar qué habilidades, qué contenidos y qué materiales voy a utilizar para llegar a esto, colegas. Pero sobre todo, ojo, siempre los PDAs están obviamente volcados hacia una acción, ¿no? Es decir, en este caso a través de un verbo, resuelve. Y entonces, yo siempre les recomiendo a mis colegas, el verbo resolver, resolver, colegas. ¿Qué implica resolver algo? ¿Qué implicará resolver algo? Seguramente, seguramente, voy a colocar aquí, como habilidades, estimados colegas, vamos a empezar seguramente desde identificar, ¿verdad? ¿Qué otro? Observar antes de identificar, claro. Observación sistemática, ¿no? Identificar, seguramente analizar, seguramente buscar, otra cosa, seleccionar información, seguramente. Fíjese, esto es interesante, estimados colegas. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades, fíjense, están previas a la parte de resolver. Es un camino, colegas. Todas estas habilidades están presentes. Entonces, fíjense, para diseñar actividades, tareas que me lleven o precisamente cumplir con este PDA, estimados colegas, tendría que pasar por este camino, ¿están de acuerdo? Es un camino por el cual debo pasar. Entonces, las tareas que tienen que estar en mi proyecto tienen que tener estos verbos presentes, ¿no? En ese camino. Hasta llegar, hasta comprobar que mi muchacho es capaz de resolver. Eso nos da una temporalidad, eso nos da el tipo de contenidos que voy a trabajar. Si estoy viendo que aquí el contenido es multiplicación, tendría que pensar qué cosas tienen que estar antes de eso, ¿no, mis estimados colegas? Claro, dice la maestra Rosa, comprender, sistematizar información, claro. Y en cuanto a contenidos, pues seguramente está, ¿qué les parece? Series, ¿no? Series de números, sucesiones probablemente, antes de llegar a entender la suma, antes de entender a la multiplicación, ¿verdad? Entonces esto es interesante porque entonces en los contenidos tenemos una serie de contenidos, como decía el profe Pablo hace rato, y nos tenemos que dar cuenta si existen o no en nuestros estudiantes. Lo que decía el profe hace ratito, ¿no? Que estén bien cimentados, decía el profe Pablo. Claro, cuando yo voy a iniciar un proyecto, tengo que checar que efectivamente eso está presente, si no, no tiene sentido que lo inicie. Voy a tener muchos problemas. Claro, puedo ir deteniéndome y trabajándolo, claro, profe. Sí, pues, digo, ahí entra la creatividad del trabajo, pero es doble trabajo. Y claro, así a grosso modo, empezar a inferir qué tipo de materiales puedo ocupar para ir trabajando. Esto es interesante porque, insisto, todo surge de aquí, estimados colegas, de una guía que es mi PDA y aún así, ¿no? Sabemos que nosotros podemos codiseñar. Es decir, si este PDA no existe, pero yo estoy seguro que en esta comunidad, porque los muchachos se dedican a cierta actividad económica, tiene que estar presente, claro que lo puedo hacer, tengo esa libertad, colegas, ¿no? Y entonces, fíjense, nos lleva a lo siguiente. Ya si yo quiero vincular estos proyectos en todo el ciclo, pues puedo hacer varios proyectos que se unan, ¿no? O uno solo que me permita llegar hasta el resuelve, que es un verbo bastante elevado, déjenme decirles. Cognitivamente, resolver no es tan sencillo, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces, fíjense, borro esto. ¿Cómo evaluaríamos esto, colegas? Esto lo vamos a ver más profundamente, ¿eh? Me parece que esto viene en el tercer módulo, pero de una vez se los lanzo, ¿no? A grosso modo, para que vean qué vamos a hacer. ¿Cómo evaluamos? Hay dos formas de evaluar
o que yo sugiero evaluar para evaluar matemáticamente cosas. Uno, sobre los procesos de desarrollo de aprendizaje, estimados colegas, sobre este proceso cognitivo que llevan nuestros muchachos. Y dos, sobre los procesos de solución de las tareas propuestas, o sea, de estos problemas. Es importante revisar cómo resuelve mi muchacho, porque eso me dice mucho de cómo está su pensamiento, ¿no? ¿Qué está pasando en su cabeza? Es interesante. Entonces, si yo me basara, el primero, muy rápidamente, en el PDA, que efectivamente resuelve problemas vinculados a su contexto, que requiere multiplicar, yo tendría que pensar qué implica ese verbo, justamente como lo acabamos de hacer, colegas. ¿Qué habilidades, qué contenidos? Y luego entonces lanzarme a un proceso. ¿Qué necesito para llegar al verbo resolver? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Observar. Pienso, bueno, primero, claro, dice el profe, esto es interesante porque sí es cierto, dice el profe Pablo. Primero asegurarme de que tiene ya cimientos. Claro, profes. Yo diría, antes de lanzarme a resolver, primero me aseguraría que mis muchachos tienen habilidades básicas del lenguaje, ¿no? O sea, que mi muchacho es competente en el asunto de poder comunicarse, de poder escribir. Si eso no existe, no puedo avanzar, ¿no? Es decir, que estas habilidades, ¿no? Están ya presentes. ¿Cuáles son? Pues la práctica social, el lenguaje, el sistema de escritura como corazón de todo esto. Estas habilidades básicas, ¿no? Pues, y si no, hay que trabajarlas en ese mismo proyecto a la par, ¿no? Pero es el camino. Y yo logro generar este hábito de poder darme cuenta de esta metacognición de lo que está sucediendo, entonces yo me daré cuenta que primero es observar, a lo mejor después identificar y empiezo como a colocar de manera progresiva, ¿no? Observar, identificar probablemente, o probablemente el identificar sería después, ¿no? A lo mejor aquí sería analizar, analizar, ¿no? A lo mejor después seguiría observar, analizar, identificar, no sé, y así sucesivamente. Entonces, fíjese, estimados colegas, cuando yo veo que uno de los productos de mis muchachos, mis alumnos, no son capaces, por ejemplo, de identificar datos del problema, es obvio que mi muchacho no va a llegar a resolver absolutamente nada. Entonces, yo como profesor de matemáticas debo detenerme ahí, colegas. Y entonces, justo en esta parte, debo trabajar. Si mi grupo, todo mi grupo, fíjense, no está avanzando de esta identificación, no es capaz de identificar datos en un objeto de estudio que estoy, un objeto de aprendizaje que estoy lanzando a ellos, no son capaces de identificar las propiedades, ¿qué quiere decir? Pues que en esa parte, por ejemplo, si estoy lanzándole un cubo y no son capaces de definir lo que es sus propiedades, entonces debo trabajar eso con ellos. Esto es lo interesante de poder ir revisando precisamente estos procesos cognitivos, colegas, que son fundamentales, ¿no? Tanto en un asunto diagnóstico como ya en el proceso de clase, ¿no? Entonces, lo que habíamos discutido la sesión pasada, colegas, debemos siempre procurar que en nuestras aulas esté presente precisamente un proceso similar a este, ¿no? Obviamente asegurarme de lo que mis muchachos ya saben, permitirles que exploren ideas, yo explorar ideas con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para después, al presentarle esa situación cognitiva que quiero que resuelvan, pasen de la simple aprehensión, colegas, del simple, esto es lo que necesito analizar, a un juicio, un raciocinio, desde discutir ideas hasta una demostración matemática. ¿Para qué? Para que después, si han llegado si han pasado por este proceso y ha sido significativo, entonces, estimados colegas, comunicar conjeturas. Una vez que nuestros muchachos empiezan a comunicar esos asuntos en formas matemáticas de pensar, en lenguaje matemático, es una joya, ¿no? Aunque sea, ojo, no tiene que ser tan formal el asunto. Al principio, claro que van a tener cosas, ¿no? Pero sí, siempre es importante llevarlos ahí. Entonces, fíjense, para acá seguirnos, colegas, es importante algo. Ustedes, les había pedido para hoy un plan de clase, ¿verdad? Que van a analizar muy profundamente. Yo les voy a decir cómo lo van a analizar, porque hay que entregarlo, pero vamos a irlo analizando juntos. Si alguien quiere ir de una vez llenándolo, está bien. Si no, pues obviamente se les va a quedar de tarea. Déjenme, le muestro, colegas, en un segundo. Ok, déjenme lo abro. Fíjense.
Lo que hay que entregar precisamente para este primer asunto, para este primer módulo, es este proyecto, ¿no? ¿De qué consiste nuestro proyecto? Vamos a ver. ¿Creo que ya lo estaban viendo? No, creo que no, ¿verdad? Ay, creo que me fui, espérame. No, sí me están viendo, ¿verdad? Perdóname. Como que se me ocultó mi Zoom. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Discúlpenme, colegas. Me fui yo, no sé, me hizo algo raro el Zoom. Qué raro. Ahí está. Listo, ya los veo. Miren, les decía, lo que hay que hacer, colegas, es básicamente analizar nuestro propio plan de clase. De hecho, no les va a llevar mucho tiempo. Sí hay que analizar profundamente, pero quiero que lo analicen bajo los preceptos que hoy hemos discutido, ¿no? Esa fue la intención de la sesión de hoy, fíjense. Primero, ¿qué nos dice este pequeño formatillo? Eh, Primero hay que hacer una descripción breve de la práctica seleccionada. Yo les decía, puede ser un plan de clase, colegas, puede ser un proyecto muy largo, puede ser un plan de clase de una sola sesión, donde ustedes hayan dado una clase de matemáticas, ¿no? Puede ser una secuencia didáctica, ¿no? Puede ser una estrategia de intervención específica, hacia un grupo de alumnos, hacia todo su grupo. Ustedes van a decidir cuál es el propósito de este asunto. Van a describir este plan, esta práctica, hacia cuatro aspectos importantes. Primero, ¿cuál fue el propósito principal de esa experiencia, colegas? O sea, ¿cuál era la intención de esa práctica? ¿Qué buscaban? Dos, ¿cuáles fueron las actividades centrales? ¿Qué tipo de actividades lanzaban a sus muchachos? ¿Cuál fue el grupo? Un poco de contexto de su grupo. ¿Cómo es su grupo de manera general? ¿Por qué por qué hicieron esta práctica? ¿Por qué así, no? Y ahora, ¿cómo les fue con los muchachos? Entonces, acuérdense, es una recuperación de la experiencia en realidad, ¿no? Esto es importante. Ahora, en una segunda parte, estimados colegas, vamos a analizar la parte de las emociones, que esto es fundamental. Una vez, obviamente, por eso les decía, de preferencia que sea una práctica que ya hayan hecho, ¿no? ¿Qué cosas estuvieron presentes? En cuanto a dos preguntitas. ¿Qué emociones identificaste en tus estudiantes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Notaron curiosidad, temor, frustración? ¿Lo disfrutaron? ¿Hubo indiferencia? ¿Qué pasó, colegas? ¿Qué pasó? ¿Qué identificaron en esa experiencia? Porque aquí es importante que nos permitan ayudarles, ¿no? Porque nosotros la idea es darles herramientas en esta parte. Si no les fue tan bien, es importante analizarlo, ¿eh? Porque esa es parte de lo que queremos compartir con ustedes. ¿Qué emociones, por ejemplo, experimentaron ustedes durante esta sesión? ¿Qué pasó? ¿También se sintieron frustrados? ¿Lo disfrutaron realmente? ¿Qué pasó, colegas? ¿Cómo se sintieron con eso? ¿No? Y después, obviamente, ¿cuál fue el estilo de enseñanza predominante sobre esta experiencia que tuvieron? ¿No? ¿Qué tipo de estilo predominó? ¿Fue el estilo controlador? ¿Fue un estilo directivo totalmente de gestión? ¿Fue un estilo acompañante? ¿Fue exploratorio? ¿Fue colaborativo? Y esto es interesante porque eso también depende, estimados colegas, pues, del tipo de práctica, ¿no? Sí, sí, mi estimado maestro Alejandro, es correcto. De hecho, ya está en el grupo, pero no se preocupe, lo voy a volver a reenviar, no pasa nada. Acuérdense que este trabajo hay que entregarlo el día de mañana, hay que explorar. Yo les sugiero que ahorita en un ratito, si les da tiempo, sientes un poco explorarlo, hagan un pequeño esbozo, no les va a llevar mucho tiempo. Yo lo que me interesa mucho es la exploración, colegas, mucho, mucho, mucho. No, de nada, mi profe, lo que se le ofrezca, aquí andamos. Y después, colegas, fíjense, ¿qué tipo de estilo predominó? Primero, y luego, reflexionen sobre qué ajustes, quiero pensar que lo hicieron después, colegas,
¿Qué ajustes podrían reducir la ansiedad o aumentar la motivación matemática? Si es que no les fue tan bien en esa clase, ¿cómo le harían para mejorar? Y si les fue muy bien, cuéntenme cuál fue la estrategia. Eso es importante compartirlo también, ¿no? Y bueno, casi por último, creo que se imaginen, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes reconfigurar esta práctica? Es decir, si lo pudieran hacer mejor, ¿qué harían? ¿Qué harían? Es decir, hipotéticamente, ¿no? Usando obviamente el enfoque del campo de saberes y pensamiento científico, que ya revisamos hace un rato, ¿qué problema o situación del entorno podrían dar origen a un proyecto? ¿Qué productos o acciones reales permitirían aplicar los saberes matemáticos y científicos? ¿Qué emociones y actitudes desearías promover que no hayan hecho, claro está, colegas? Curiosidad, confianza, cooperación, asombro, ¿no? Y al final, una reflexión que espero que sea muy profunda, colegas, porque la intención es esa, que ustedes se digan a sí mismos en qué cosas podrían mejorar, en qué cosas hacen bien las cosas, estoy seguro que son muchas, en qué cosas son mis áreas de oportunidad también, ¿no? Y entonces pensar en eso, en un compromiso personal, eso es para ustedes. ¿Qué acción concreta implementarás en tu próxima práctica docente para hacer de la enseñanza de las matemáticas una experiencia más significativa y emocionalmente positiva? Esta es una reflexión muy propia, muy personal, que claro que tienen que poner ahí. Entonces, estimados colegas, este es el PTP1. Al grupo, de hecho, mandé la imagen de cómo lo pueden subir. Algunos ya lo subieron, les agradezco mucho. Algunos ya se adelantaron esta parte. Algunos, me imagino que lo van a hacer en el transcurso de hoy o mañana. Es importante que, insisto, ya se dieron cuenta que no es tan pesado lo que van a hacer. Yo sé que muchos no tienen tiempo. Traten de ir haciéndolo para que lo puedan subir el día de mañana, colegas. Eh, a veces el sistema, eso debo decírselos, el sistema a veces permite subir después, pero no se arriesguen. O sea, lo dejen subir y a veces lo que pasa es que lo pone como fuera de tiempo. No pasa nada. Yo lo voy a considerar si es que no les da tiempo de subirlo. Pero si lo pueden subir mañana, adelante, estimados colegas. Considero que con los elementos que hemos discutido hoy, la sesión pasada, les va a ayudar mucho. Además, les voy a mandar un par de libros al grupo para que medio los lean. Está muy interesante. La fecha límite, mi estimada Rocío, es hasta el día 15 de octubre de 2025, la mañana. Me parece que tiene hasta las 12 de la noche, ¿no? Y lo que les decía, empezamos bien. Creo que la discusión de hoy les va a dar muchas ideas. Si en su cabeza tienen tiempo, yo creo que en una hora, en menos de una hora se lo avienten hoy. O un esbozo, colegas. Si no están tan cansados, aprovechen hoy. Si alguien me dice, no, ya, profe, ya, yo ya vengo muerto, voy a trabajar mañana, adelante, colegas. Si alguien tiene dudas, por favor, estimados colegas, ya saben, estamos ahí en el grupo. Si no, pues les paso, ahí está mi correo siempre, los voy a compartir. Si alguien gusta mandarme algo, quiere que revise su trabajo, ahí está, con gusto se los pongo en la pantalla. Cualquier cosa que necesiten, escríbanme, estimados colegas, estoy al pendiente. Y pues bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario antes de irnos? Oh, me pasé por 2 minutos, quería acabar a las 9. Casi acabamos a las 9, colegas. Casi, casi. Pero bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Si no se atreven a comentarme aquí o a hacerme preguntas, pueden escribirme al WhatsApp, no se preocupen. Ahí está el material, les envié la imagen de cómo subir y también les envié la imagen les envié el archivo en Word por si ya alguien quiere trabajarlo ya. Adelante, colegas. Es una reflexión, realmente, es una especie de ensayo. Si alguien me dice, profe, yo no quiero seguir ese formato, lo voy a escribir libremente, pero va a llevar los elementos, pueden hacerlo, no tengo problema. Adelante, no hay bronca. Pero si quieren seguir el formato, adelante. Bien, estimados colegas, si no hay dudas, si no hay comentarios, yo les agradezco mucho el día de hoy trabajar. Yo sé que se guarda aquí, mi estimada maestra Esme. Este Zoom, este, como lo pago, porque antes no lo pagaba, como lo pago, ¿qué cree que me da? Al final me manda un registro de los que estuvieron presentes. No importa que haya sido, salían y entraban, me manda el registro y yo aquí sé quién estuvo y quién no. No se preocupe, no es necesario. Gracias, colegas, maestras, cuídense mucho, les deseo lo mejor, cuídense mucho. Si está lloviendo por donde andan, cuídense más todavía, ¿no? Si andan en la Huasteca,
Cuídense mucho, ¿no? Nos vemos, colegas. Excelente noche para todos. Voy a subir la grabación, por si alguien quiere volver a verla, si quiere compartírsela a alguien, compartan. La idea de discutir ideas es esa, ¿eh? Cuídense mucho, colegas. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes. Muchas Buenas gracias a noches, ustedes. profe, Cuídense. gracias. Ándele, mi maestro, mi estimado maestro Miguel. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Bye. Cuídense mucho, colegas. Adiós, adiós. Cuídense. Voy a guardar esto, colegas. Nos vemos en la semana. Cuídense. Ahí estoy al pendiente de ustedes.